El brindis de mi cuñado humilló a mi hijo en su propia graduación, desatando las risas de la mesa. Soy Herminia, de 68 años, una ex-enfermera jubilada de carácter firme. Pero un mensaje en mi teléfono estaba por cambiar las reglas del juego para siempre. La copa de cristal fino que Humberto sostenía entre sus dedos regordetes brillaba bajo las luces del restaurante. Era un lugar lujoso, de esos con meseros que visten de etiqueta y techos tan altos que las voces se pierden en un eco frío. Yo no quería venir aquí. Le había dicho a mi hijo Mateo que una comida sencilla en el patio de nuestra casa, con unas enchiladas y la música de la radio, era más que suficiente para celebrar su título de médico investigador. Pero mi hermana Silvia se había empeñado. Decía que un logro así merecía un sitio de categoría, aunque en el fondo yo sabía perfectamente que lo único que buscaba era una excusa para que su marido presumiera su nueva camioneta y esa billetera abultada que tanto le gusta azotar sobre las mesas. Durante toda la tarde me mantuve callada, tragándome el orgullo y acomodándome el viejo vestido de encaje que saqué del fondo del armario. A mis 68 años, después de haber pasado casi 4 décadas corriendo por los pasillos del Hospital Civil, lidiando con médicos prepotentes y consolando a familias en sus peores momentos, he aprendido a leer a la gente con solo mirarla a los ojos. Sé cuándo una sonrisa es sincera y cuándo es solo una máscara para ocultar la envidia. Y la sonrisa que Humberto le dirigía a mi hijo, desde el otro extremo de la mesa, era de las peores. Mateo estaba sentado a mi lado, derecho como un poste, con su traje gris que compramos en 3 pagos mensuales y las manos juntas sobre el regazo. Es un muchacho de 25 años, de mirada mansa y pocas palabras, que heredó los ojos tristes de su padre y mi terquedad para no rendirse ante el cansancio. Mientras los demás ordenaban los platos más caros de la carta sin mirar los precios, él mantenía la vista fija en su vaso de agua con limón. Estaba feliz por haber terminado la carrera con mención honorífica, pero el ambiente pesado de esa mesa le estaba apagando el brillo de los ojos. «Bueno, familia», dijo Humberto, arrastrando las palabras con esa voz ronca que le da el exceso de whisky y de soberbia. «Creo que es momento de hacer el brindis oficial. Después de todo, no todos los días tenemos a un nuevo profesional en la familia, ¿verdad?» Mi hermana Silvia aplaudió con entusiasmo exagerado, buscando la aprobación de los demás parientes que se habían sumado al festejo. Eran 3 primos de mi cuñado y sus respectivas esposas, gente que solo nos dirigía la palabra en los funerales o cuando necesitaban que yo les consiguiera una cita rápida en el hospital. Todos levantaron sus copas, imitando el gesto del patriarca de pacotilla. «Querido Mateo», continuó Humberto, clavando sus ojos pequeños y astutos en mi hijo, «queremos felicitarte, de verdad. Sabemos lo mucho que le ha costado a tu madre pagarte los libros con esa pensión de enfermera que apenas alcanza para el gas. Es un verdadero milagro que hoy estés aquí, con un papelito que dice que eres doctor. Aunque, claro, todos aquí sabemos que en estos tiempos un título es solo un pedazo de cartón si no se tiene donde caerse muerto». Sentí un pinchazo caliente en el estómago, ese calor viejo que me sube por el cuello cuando veo una injusticia. Intenté respirar hondo, como hacía en las guardias nocturnas cuando los familiares de los pacientes me gritaban sin razón. Pero Humberto no había terminado. Su tono, que pretendía ser paternal y consejero, destilaba una burla ácida que congeló el ambiente. «Por eso», agregó, soltando una risita condescendiente, «quiero proponer un brindis especial, un brindis al eterno practicante de la familia. Porque, seamos honestos, Mateo, llevar 3 años haciendo pasantías sin ganar un solo centavo y viviendo del esfuerzo de tu madre requiere mucho valor. Esperemos que algún día, antes de que Herminia necesite un bastón, encuentres un trabajo de verdad, de esos donde pagan con billetes y no con palmaditas en la espalda. Salud por el doctor sin consultorio». Las risas no tardaron en llegar. Fueron risas secas, de esas que se sueltan para quedar bien con el que tiene el dinero. Los primos de Humberto chocaron sus copas entre murmullos burlones, y hasta mi propia hermana dejó escapar una sonrisita nerviosa antes de taparse la boca con la servilleta de tela. Miré a Mateo. Tenía las mejillas encendidas de vergüenza y los nudillos blancos de tanto apretar los puños por debajo de la mesa.
Aquellas palabras le habían dolido más que el hambre que pasamos juntos cuando se nos descompuso el refrigerador y tuvimos que elegir entre repararlo o comprar su estetoscopio. Humberto lo sabía. Sabía perfectamente que Mateo había rechazado puestos mediocres en farmacias similares porque su sueño era la investigación, el laboratorio, encontrar curas y no solo recetar analgésicos de 5 pesos. Pero para mi cuñado, el éxito solo se medía en el tamaño del motor de un auto o en los metros cuadrados de una casa. Iba a abrir la boca para poner a ese imbécil en su lugar, sin importarme que estuviéramos en un lugar público, cuando sentí una vibración fuerte y prolongada contra mi cadera. Era mi celular, un aparato viejo y con la pantalla astillada que guardaba en el bolsillo de mi saco. Normalmente no atiendo llamadas durante las comidas, y menos en una ocasión especial. Pero esa vibración tenía un ritmo diferente. Eran 3 alertas seguidas. El aviso de que un correo electrónico de alta prioridad había entrado a mi bandeja de entrada. Durante los últimos 4 meses había estado esperando una respuesta específica, una que determinaba si todas las noches que pasé redactando cartas de recomendación y traduciendo los trabajos de investigación de Mateo con ayuda de un diccionario viejo habían servido de algo. Con las manos temblorosas por la rabia y la expectativa, saqué el teléfono por debajo del mantel. La luz de la pantalla iluminó mis arrugas. Mis ojos, cansados por los años de lectura a media luz, tardaron un segundo en enfocar las letras del remitente. Cuando lo logré, el corazón me dio un vuelco tan violento que creí que se me saldría del pecho. Era del Instituto Max Planck de Neurobiología, en Alemania. El mensaje estaba redactado en un español formal, enviado por el director de admisiones del programa de becas internacionales para investigadores jóvenes. Mis ojos recorrieron las líneas rápidamente, buscando las palabras clave que tantas veces había soñado encontrar. Nos complace informarle. Beca completa de investigación. Asignación mensual de 4.500 euros. Puesto de coliderazgo en el proyecto de regeneración celular. No era solo una aprobación. Era el reconocimiento máximo a un trabajo que Mateo había desarrollado en el sótano de nuestra casa, usando equipos de segunda mano que yo le ayudaba a limpiar con alcohol isopropílico los domingos por la tarde. 4.500 euros al mes. Eso era más de lo que Humberto ganaba en 3 meses con su constructora llena de deudas y demandas por materiales de mala calidad. Y lo mejor de todo, el contrato venía con pasajes pagados y residencia para el investigador y un acompañante de su elección. La humillación que acababa de sufrir mi hijo se transformó en un abrir y cerrar de ojos, en el combustible de mi victoria. Sentí una fuerza que no recordaba haber tenido desde mis años de juventud, cuando me plantaba frente a los directores del hospital para exigir insumos para los niños de oncología. Guardé el teléfono lentamente, sintiendo cómo la adrenalina me recorría las venas. La mesa seguía sumida en ese murmullo de autosuficiencia. Humberto ya estaba sentado, dándole un trago largo a su copa, con la mirada de quien se cree el rey del mundo por haber pisoteado a un muchacho indefenso. «¿Qué pasa, Herminia?», me dijo mi hermana Silvia, inclinándose hacia mí con una expresión de fingida preocupación. «No te vayas a enojar, mujer. Ya sabes cómo es Humberto. Solo es una broma para romper el hielo. En esta familia nos queremos y nos apoyamos, pero también hay que poner los pies sobre la tierra. Mateo tiene que entender que la vida real no es estar metido en un laboratorio todo el día». Vi cómo Silvia me ponía una mano sobre el antebrazo, apretándome con suavidad pero con firmeza. Sus ojos me suplicaban silencio. «Aquí no», me susurró con la boca casi cerrada, temiendo que yo desatara uno de esos escándalos que solía armar cuando la injusticia superaba mi paciencia. Ella sabía de lo que yo era capaz cuando se metían con lo mío, pero esta vez no iba a gritar. No iba a usar la voz estridente ni las lágrimas. Esta vez tenía un documento oficial que valía más que cualquier grito. Deslicé mi brazo con suavidad, liberándome del agarre de mi hermana. Miré a Mateo, quien me observaba con una mezcla de tristeza y temor, sabiendo que yo estaba a punto de explotar. Le di una palmadita suave en la rodilla por debajo de la mesa, un gesto que entre nosotros siempre había significado: «Tranquilo, tu madre está aquí».
Luego apoyé las dos manos sobre el borde de la mesa de madera pulida. Sentí el frío de la madera, el peso de mis 68 años y el orgullo inquebrantable de haber criado a un hombre de bien sin la ayuda de nadie. Me levanté. El raspón de las patas de mi silla contra el suelo de mármol del restaurante sonó como un latigazo en medio de aquel silencio incómodo. Las risas de los primos de Humberto se cortaron de golpe, congeladas en sus gargantas como si un viento helado hubiera entrado por los ventanales templados del lugar. Mi hermana Silvia cerró los ojos, apretando los dientes con tanta fuerza que la mandíbula se le puso rígida. Conocía esa señal, sabía perfectamente lo que significaba que yo me pusiera de pie con la espalda tan derecha como una aguja de jeringa. Humberto, sin embargo, no se inmutó. Le dio un sorbo lento a su copa de coñac, mirándome por encima del borde del cristal, con esos ojos pequeños y engreídos que tienen los hombres que creen que el dinero puede comprar el respeto y el silencio de todo el mundo. En su cara regordeta se dibujaba una mueca de burla, la viva imagen de quien se siente seguro en su propio terreno, rodeado de sus paleros y con la billetera bien cargada. «¿Te vas tan pronto, Herminia?», preguntó, arrastrando las palabras con una condescendencia que me revolvió las tripas. «No me digas que te cayó pesada la comida. Si quieres, le pido al mesero que te traiga un té de manzanilla. O de tila, para los nervios. Ya ves que a tu edad la digestión se pone difícil». Los primos soltaron unas risitas apagadas, buscando la aprobación de su jefe. Mateo, mi muchacho, me agarró del dobladillo del saco con la punta de los dedos, suplicándome con la mirada que no hiciera un escándalo. Podía sentir el temblor de su mano a través de la tela gastada. Mi hijo siempre ha sido un alma pacífica, un muchacho que prefiere tragarse el veneno antes que desatar una tormenta. Pero yo no, yo soy de otra madera. «No, Humberto», respondí, manteniendo mi voz en un tono extrañamente pausado, casi dulce, que descolocó por un segundo a mi hermana. «La comida está excelente. Solo voy al tocador a refrescarme un poco. Con este calor, a una se le sube la presión. Sigan celebrando, por favor. No interrumpan su plática tan ilustrativa». Me di la vuelta despacio, cuidando que mis zapatos ortopédicos no hicieran ruido sobre la alfombra persa que vestía el pasillo hacia los baños. Cada paso que daba sentía el peso de mis 68 años, pero no con cansancio, sino con una solidez de piedra. Al entrar al tocador, me encontré con un espacio que parecía el camerino de una estrella de cine. Había paredes tapizadas de seda, espejos con marcos dorados y un olor a lavanda tan artificial que me hizo extrañar el aroma a desinfectante clínico con el que conviví durante casi 40 años de mi vida. Me acerqué al lavabo, abrí la llave del agua fría y mojé mis manos gastadas. Me miré al espejo. El reflejo me devolvió la imagen de una vieja con el pelo completamente blanco, recogido en un chongo apretado, y unas arrugas profundas alrededor de los ojos que no eran de tristeza, sino de haber mirado de frente a la muerte y al dolor en tantas salas de urgencias. Los jóvenes como Humberto, o la gente que solo vive para presumir sus lujos de papel, creen que la vejez es una especie de neblina que nos va apagando el cerebro. Creen que porque una camina más despacio o usa ropa de hace 10 años, ya no piensa, ya no siente, ya no se da cuenta de nada. ¡Qué equivocados están! La vejez no es debilidad, es el camuflaje perfecto. Nos volvemos invisibles para ellos, y en esa invisibilidad radica nuestro mayor poder. Nos convertimos en fantasmas que observan, que escuchan todo porque nadie se molesta en bajar la voz cuando estamos cerca, pensando que estamos sordas o que nuestros pensamientos están perdidos en el pasado. Durante años, en el hospital, vi pasar a decenas de médicos jóvenes y soberbios que entraban al turno sintiéndose semidioses. Nos trataban a las enfermeras como si fuéramos simples sirvientas que les pasaban las gasas. Pero nosotras éramos las que conocíamos el pulso de los pacientes, las que sabíamos qué dosis exacta salvaría una vida cuando ellos se equivocaban en la receta, las que manteníamos el hospital en pie mientras ellos se tomaban fotos para sus currículums. Aprendí a callar, a observar y a actuar en el momento preciso, cuando el error del soberbio era tan evidente que no le quedaba más remedio que agachar la cabeza y pedir ayuda.
Saqué el celular de mi bolsillo. La pantalla astillada volvió a brillar, mostrando el correo del Instituto Max Planck. Volví a leer las cifras y las condiciones de la beca, no porque tuviera dudas, sino para saborear cada letra, cada palabra escrita en ese español pulcro y respetuoso. 4.500 euros mensuales. Al tipo de cambio de hoy, aquello representaba una suma de dinero que mi cuñado Humberto tardaría meses en reunir limpios, sin contar las deudas que arrastraba su constructora. Pero lo que realmente me hacía hervir la sangre de orgullo no era el dinero, era el hecho de que a mi hijo, al eterno practicante, al muchacho del que se habían burlado toda la tarde por no tener un consultorio propio en una zona residencial, lo estaban buscando desde el otro lado del océano para liderar un proyecto que podría cambiar el tratamiento de la regeneración celular en todo el mundo. Lo querían a él, por su cerebro, por su dedicación, por esas noches de vela que pasó estudiando bajo la luz de una lámpara de escritorio remendada con cinta aislante. Miré mis manos húmedas y las sequé con una toalla de papel. En ese momento, la rabia que había sentido en la mesa se transformó en una claridad mental absoluta. El enojo es un mal consejero. Te hace gritar, te hace llorar, te hace quedar como la loca de la familia ante los ojos de los demás, y yo no iba a darle ese gusto a Humberto. Si regresaba a la mesa gritándole sus verdades y mostrándole el correo en la pantalla del teléfono, él simplemente inventaría una excusa. Diría que era una exageración o que la beca era una mentira de Internet. Minimizaría el logro de mi hijo como siempre lo había hecho con todo lo que nosotros lográbamos. No, tenía que diseñar una estrategia médica, fría y precisa. Un tratamiento de choque que le quitara la soberbia de un solo golpe, frente a la gente que a él de verdad le importaba. Me apoyé contra la barra de mármol y me puse a pensar en los recursos que tenía a la mano. ¿Qué era lo que más le dolía a Humberto? Su reputación, el estatus, la opinión de sus socios comerciales y de los pocos clientes ricos que aún le confiaban alguna obra. Él vivía de las apariencias. Sabía por mi hermana Silvia, quien a veces se desahogaba conmigo cuando Humberto no la veía, que la constructora estaba pasando por un momento crítico. Habían licitado para un proyecto de remodelación de un hospital privado muy importante de la ciudad, propiedad de un patronato de médicos retirados con los que yo, por azares del destino y por mis años de servicio, tenía una relación excelente. De hecho, el presidente de ese patronato era el doctor Arreola, un cardiólogo de renombre con el que trabajé codo a codo en el área de cuidados intensivos durante más de 15 años. Arreola me respetaba tanto que, cuando se jubiló, me dijo que si alguna vez necesitaba un favor o una recomendación, solo tenía que llamarlo. Humberto no tenía idea de esto. Para él, yo solo era la cuñada pobre que vivía de una pensión del Seguro Social. El plan comenzó a armarse en mi cabeza con la precisión de un rompecabezas. Hoy era sábado. Silvia me había comentado a mitad de la semana que Humberto estaba planeando una cena de negocios para el lunes por la noche. Iba a tirar la casa por la ventana en este mismo restaurante, invitando a 2 de los consejeros del patronato del hospital privado para intentar cerrar el contrato de la obra. Era su última carta para salvarse de la bancarrota. Quería darles una imagen de hombre de éxito, de empresario consolidado y con una familia unida y próspera. Por eso nos había invitado hoy a nosotros para ensayar el menú y de paso darse el gusto de pisotearnos para sentirse más poderoso antes de su gran reunión. Apreté el teléfono contra mi pecho y sonreí frente al espejo. Mi reflejo ya no parecía el de una anciana cansada. Mis ojos brillaban con la misma chispa de cuando lograba canalizar a un paciente difícil en medio de la oscuridad de un apagón en el hospital. «Vas a caer por tu propia boca, Humberto», pensé. El plan requería paciencia. Tenía que volver a la mesa y tragarme el orgullo por unas horas más. Tenía que dejar que él se sintiera el rey del mundo, que creyera que sus burlas nos habían derrotado. Si yo me mostraba humilde, casi sumisa, él se confiaría. Los hombres soberbios son fáciles de predecir. Cuando creen que ya ganaron, bajan la guardia y cometen los errores más estúpidos. Iba a dejar que pensara que Mateo no tenía futuro. Incluso, si la oportunidad se presentaba, dejaría que le ofreciera algún trabajo miserable en su constructora,
de esos que él usaba para presumir su supuesta caridad cristiana. Dejaría que se regodeara en su propia mentira. Y luego, el lunes, vendría la dosis de realidad. Hice una llamada rápida antes de salir del baño. Marqué el número del doctor Arreola. Sabía que a sus 72 años seguía siendo un hombre de hábitos nocturnos y que siempre contestaba su teléfono personal. «¿Bueno?», respondió la voz gruesa y familiar al otro lado de la línea. «Doctor Arreola, habla Herminia. Disculpe que lo moleste a esta hora de la noche», dije, usando ese tono profesional y respetuoso que mantuvimos durante décadas. «Herminia, qué gusto escucharte, mujer. ¿Cómo estás? ¿Cómo va esa jubilación? Espero que no estés extrañando demasiado el caos de urgencias». «Se extraña el trabajo, doctor, pero ahora estoy dedicada a mi muchacho. Precisamente por él le llamo. Quería pedirle un consejo y tal vez un pequeño favor, si no es mucha molestia». Le resumí la situación en pocas palabras, omitiendo los detalles de la humillación, pero dejándole claro que Mateo acababa de recibir la confirmación de la beca del Max Planck y que casualmente mi cuñado, Humberto, tenía una reunión con él y otros miembros del patronato el lunes por la noche para el proyecto del hospital. Al otro lado de la línea, el doctor Arreola soltó una carcajada suave. «Así que ese constructor presumido es tu cuñado. Vaya, el mundo es un pañuelo, Herminia. Hemos estado revisando su propuesta y, la verdad, no nos convence del todo. Tiene demasiadas observaciones técnicas. Pero dime, ¿qué tienes en mente? Conozco esa voz tuya. Es la misma que ponías cuando sabías que un médico residente estaba haciendo un diagnóstico equivocado y querías que se diera cuenta solo. Solo quiero que hagamos justicia, doctor. Quisiera que Mateo lo acompañe a esa cena del lunes, como un favor personal de su parte. Quiero que mi cuñado vea con quién está tratando realmente. Considera hecho, Herminia. Es más, yo mismo pasaré por ustedes. Me dará mucho gusto felicitar a Mateo en persona. Un logro como el del Max Planck no se ve todos los días en este país. Ese muchacho es un orgullo. Nos vemos el lunes a las 8. Gracias, doctor. No sabe lo que esto significa para nosotros». Colgué el teléfono. Sentí un frescor en el pecho, como si un aire limpio hubiera disipado todo el veneno de la tarde. Guardé el celular en el bolsillo, me acomodé el saco de encaje y me miré una última vez en el espejo. Las arrugas seguían ahí, pero la mirada era la de una mujer que estaba a punto de dar la batalla de su vida, no con gritos, sino con la elegancia y la precisión de un cirujano. Salí del tocador con paso firme. Al volver al comedor, la luz del restaurante me pareció menos hostil. La mesa seguía igual. Humberto hablaba en voz alta sobre sus supuestos logros financieros, gesticulando con las manos y haciendo reír a sus primos, mientras Silvia asentía con una sonrisa que parecía congelada en su rostro por el botox y el miedo. Mateo seguía con la vista baja, dándole vueltas al hielo que quedaba en su vaso de agua. Me acerqué despacio y tomé mi lugar. Al sentarme, Humberto me miró de reojo, buscando alguna señal de enojo o de llanto en mis ojos. No encontró nada de eso. Le sonreí con una ternura casi maternal que pareció desconcertarlo por completo. «¿Todo bien, Herminia?», preguntó, bajando un poco el tono de su voz, como si le molestara no haber logrado desestabilizarme. «Todo excelente, Humberto», respondí, acomodándome la servilleta en el regazo. «Estaba pensando en lo que dijiste antes de que me levantara. Tienes toda la razón. La vida de un médico investigador es muy difícil en este país. Tal vez Mateo sí necesite un poco de tu ayuda. Después de todo, eres un hombre con tantos contactos y tanta experiencia en los negocios». Humberto se infló como un sapo, acomodándose el cuello de la camisa con un gesto de triunfo absoluto. Miró a sus primos con una sonrisa de complicidad, saboreando lo que él consideraba mi rendición incondicional. «Pero claro, Herminia», exclamó, levantando la copa una vez más. «Qué bueno que lo entiendas. Para eso está la familia. El lunes tengo una cena muy importante aquí mismo con gente de mucho peso, pero el martes podemos hablar en mi oficina. Le puedo dar a Mateo un puesto de asistente, tal vez archivando expedientes o ayudando con la logística de las obras. Algo sencillo para que empiece a ganar sus primeros centavos de verdad. No será un gran laboratorio de esos que le gustan, pero al menos tendrá para sus pasajes». Miré a Mateo, quien me observó con una mezcla de confusión y dolor.
sin entender por qué su madre parecía estar entregándolo en bandeja de plata a su verdugo. Le sostuve la mirada con firmeza, transmitiéndole toda la seguridad que no podía expresar con palabras. «Me parece una propuesta muy generosa de tu parte, Humberto», dije, manteniendo la voz suave y la sonrisa intacta. «El lunes por la noche será un gran día para todos nosotros. Ya lo verás». El resto de la cena transcurrió en una calma tensa. Humberto pagó la cuenta con un ademán exagerado, arrojando la tarjeta de crédito dorada sobre la mesa para que todos viéramos el color del plástico. Nos despedimos en el estacionamiento del lugar, bajo la luz fría de las farolas. Silvia me dio un abrazo rápido, susurrándome al oído un «gracias por no hacer un drama», sin sospechar ni por un segundo que el verdadero drama apenas estaba por comenzar. Subimos al taxi que nos llevaría de regreso a nuestra pequeña casa en el barrio de San Andrés. Durante todo el trayecto, Mateo se mantuvo en silencio, mirando por la ventanilla el desfile de luces de la ciudad. Yo no le dije nada en el auto. Prefería esperar a que estuviéramos en nuestro propio espacio, lejos de los oídos extraños del chofer. Al llegar a casa, el olor a tierra mojada de nuestras macetas del patio nos recibió con esa calidez que solo tienen los hogares donde hay amor verdadero. Mateo cerró la puerta de metal con llave y se dio la vuelta, con los hombros caídos y una tristeza que le ensombrecía toda la cara. «Mamá», dijo con la voz quebrada, «¿por qué le dijiste eso a Humberto? ¿Por qué aceptaste que me humillara así? Yo no quiero trabajar en su constructora. Prefiero seguir buscando o dar clases de biología en la preparatoria o lo que sea, pero no quiero que me regale nada por lástima». Me acerqué a él, le tomé las manos que estaban frías por el viento de la noche y lo obligué a mirarme a los ojos. Con toda la ternura de la que soy capaz, saqué el teléfono de mi bolso y encendí la pantalla, colocándola justo frente a su rostro. «Lee esto, mi amor», le dije en un susurro. «Léelo despacio». Mateo frunció el ceño, confundido. Sus ojos recorrieron las primeras líneas del correo del Instituto Max Planck. Vi cómo su respiración se detenía por un segundo, cómo sus pupilas se dilataban y cómo el color regresaba a sus mejillas de golpe. Volvió a leer el texto, esta vez en voz alta, con una voz que temblaba tanto que apenas se le entendía. «Mamá, ¿esto es real?», preguntó, mirándome con los ojos llenos de lágrimas que amenazaban con desbordarse. «¿La beca completa? ¿El laboratorio en Alemania? ¿4.500 euros al mes? Es real, mi vida», le respondí, sintiendo cómo se me cerraba la garganta por la emoción. «Te lo ganaste tú. Con cada noche que pasaste sin dormir, con cada libro que leíste hasta que te ardieron los ojos, con cada desprecio que tuviste que soportar de gente que no te llega ni a los talones. Eres un gran médico, Mateo». Y el mundo por fin se dio cuenta de eso. Mi hijo me abrazó con tanta fuerza que casi me deja sin aire. Lloró sobre mi hombro, un llanto de alivio, de liberación de todas las tensiones y las humillaciones que había acumulado no solo hoy, sino durante todos los años de la carrera. Yo lo sostuve, acariciándole la espalda como cuando era un niño y se caía en el patio, recordándole que su madre siempre estaría ahí para levantarlo. Cuando se tranquilizó un poco, se limpió las lágrimas con la manga de la camisa y me miró con una sonrisa que no le cabía en el rostro. «¿Y por qué no se lo dijiste a Humberto en la mesa?», preguntó con curiosidad. «Hubieras visto la cara que habría puesto. Se habría tragado todas sus palabras de una sola vez». Me senté en el sillón de la sala, acomodándome el chal sobre los hombros. La noche estaba fresca, pero en mi interior sentía un calor reconfortante. Porque la victoria, hijo, es como un buen platillo. Sabe mejor si se cocina a fuego lento. Si se lo decíamos hoy en la mesa del restaurante, solo habríamos tenido una pequeña discusión familiar. Él habría buscado la forma de restarle importancia. Pero el lunes es su gran cena de negocios. El lunes se juega el futuro de su constructora con el patronato del hospital privado. Y el presidente de ese patronato es el doctor Arreola, un viejo amigo de mis años de enfermera que te estima mucho por tus trabajos de investigación. Mateo me miró con los ojos muy abiertos, dándose cuenta por primera vez del alcance de mis palabras. ¿Hablaste con el doctor Arreola? Hablé con él hace unos minutos. El lunes por la noche,
Tú y yo vamos a asistir a esa cena como invitados especiales del doctor. Humberto cree que va a presentar su gran proyecto a unos médicos jubilados que no saben nada de la vida real. No se imagina que la persona que tiene el poder de decidir su futuro financiero va a entrar a ese salón de nuestra mano. Me levanté del sillón y caminé hacia la cocina para preparar un té de azahar. El silencio de nuestra casa ya no se sentía como el de la pobreza o el del aislamiento. Se sentía como la calma que precede a una tormenta perfecta, una que limpiaría de una vez por todas las mentiras y las humillaciones que habíamos soportado durante tanto tiempo. «Ve a descansar, Mateo», le dije desde la cocina, escuchando el silbido suave de la tetera. «Duerme tranquilo. El lunes por la noche vamos a ir a ese restaurante a recoger tu título de verdad, el que no se compra con dinero, sino con el respeto que tú te has ganado. Y tu tío Humberto va a ser el encargado de servirnos la mesa, aunque todavía no lo sepa». El domingo amaneció con un cielo gris y plomizo, de esos que anuncian una lluvia mansa pero constante. En nuestra pequeña casa, el silencio no era de tristeza, sino de esa calma suspendida que se siente en los pasillos de un hospital justo antes de que empiece el cambio de turno. Me levanté a las 5 de la mañana, como he hecho durante casi 40 años. Mi cuerpo ya no sabe lo que es dormir hasta tarde. Los huesos me avisan cuando el sol está por salir, aunque las nubes lo tapen todo. Preparé un café de olla con un toque de canela, dejando que el aroma inundara la cocina. Mientras el agua hervía, saqué de mi viejo armario de madera el objeto que me acompañaría en esta batalla silenciosa. No era una joya de oro ni un bolso de marca. Era mi viejo reloj de pulso de enfermera, de esos que se prenden con un alfiler al pecho, con la carátula al revés para que una pueda ver la hora con solo bajar la mirada mientras sostiene la muñeca de un paciente. Tenía el vidrio un poco rayado por el uso constante y la correa de plata un tanto descolorida, pero su segundero seguía moviéndose con una precisión militar, inmune al paso del tiempo. Me lo prendí en la solapa del saco gris que usaría el lunes. Ese reloj había contado los últimos latidos de hombres poderosos y los primeros suspiros de bebés prematuros. Ahora contaría los minutos que le quedaban a la soberbia de mi cuñado. Pasé la tarde del domingo planchando la camisa blanca de Mateo. Pasaba la plancha caliente sobre el cuello de algodón con un cuidado casi sagrado, alisando cada arruga como si con ello pudiera borrar los malos tragos que mi hijo había pasado en la cena de graduación. Mateo me miraba desde la mesa del comedor, rodeado de sus apuntes y de los papeles del Instituto Max Planck que ya empezaba a organizar. «Mamá», me dijo, interrumpiendo el vaivén de la plancha, «todavía no puedo creer que vayas a hacer esto. ¿Estás segura de que el doctor Arreola no se va a molestar? No quiero que piensen que nos estamos aprovechando de su buena voluntad para cobrar una venganza familiar». Dejé la plancha en vertical sobre la mesa y lo miré con esa fijeza que usaba cuando los practicantes de medicina querían dárselas de muy sabios en el hospital. «Hijo», le respondí, manteniendo la voz firme, «la buena voluntad no se gasta cuando se usa para hacer lo correcto. El doctor Arreola te conoce desde que eras un niño y sabe perfectamente el cerebro que tienes. Esto no es una venganza de vecindad. Esto es poner las cosas en su lugar. Tu tío Humberto ha vivido toda su vida creyendo que el dinero le da derecho a pisotear la dignidad de los demás. Lo que vamos a hacer mañana no es para humillarlo a él, sino para enseñarte a ti que nadie, por muy abultada que tenga la cartera, puede hacerte agachar la cabeza». El lunes a mediodía, el teléfono de la casa sonó con insistencia. Era mi hermana Silvia. Su voz venía cargada de esa prisa nerviosa que siempre tiene cuando está cerca de su marido, como si el simple hecho de respirar le causara fatiga. «Herminia, qué bueno que te encuentro», dijo, sin siquiera preguntar cómo estábamos. «Te hablo rápido porque Humberto está como loco con los preparativos de la cena de hoy. No sabes el dineral que nos estamos gastando en este evento. Vienen dos de los consejeros más importantes del patronato del hospital privado. Humberto dice que si cerramos este trato, por fin podremos cambiarnos a la casa de la Loma». «Me da mucho gusto por ustedes, Silvia», contesté, usando mi tono de voz más plano y sumiso, ese que perfeccioné durante años para lidiar con los directores de administración del hospital. «Espero que todo les salga como lo tienen planeado». «Ay, sí, Dios te oiga», suspiró ella,
con una condescendencia que me dio casi ternura. Oye, y sobre lo que hablamos el sábado, Humberto ya le dijo a su secretaria que le busque un espacio a Mateo. Dice que puede empezar el martes a las 8 de la mañana. Claro, tendrá que empezar desde abajo, tal vez cargando carpetas o ayudando con el archivo del almacén, pero tú sabes que a caballo regalado no se le busca colmillo. Al menos ya no estará de ocioso en la casa. Sentí un frío recorrer mi espalda, pero no de enojo, sino de esa anticipación helada que siente un cirujano antes de hacer la primera incisión. Dile a Humberto que le agradecemos mucho el detalle, Silvia, dije, apretando el auricular contra mi oreja. Mateo y yo estamos muy conscientes de lo que vale su ayuda. Nos vemos en la noche. ¿Cómo que nos vemos en la noche?, preguntó Silvia confundida. Herminia, la cena de hoy es solo para los hombres de negocios y sus esposas. Es algo muy formal, de etiqueta. No creo que... No te preocupes, hermana, la interrumpí con suavidad. Solo decía que espero que todo salga bien. Que pases buena tarde. Colgué el teléfono antes de que pudiera hacer más preguntas. Miré el reloj de mi solapa. Faltaban 6 horas para la cita. Lo que ni Silvia ni Humberto sospechaban era que esa cena no sería la única sorpresa de la noche. El domingo, ya entrada la tarde, el doctor Arreola me había vuelto a llamar. Después de darle vueltas al asunto, había decidido que, antes de que el patronato rechazara de manera definitiva la propuesta de la constructora, quería una opinión técnica sólida sobre los aspectos de bioseguridad del nuevo laboratorio, y no confiaba ese análisis a nadie más que a Mateo. Esa misma mañana del lunes, un mensajero dejó en nuestra puerta de metal un sobre grueso con una copia de los planos y las especificaciones que Humberto había presentado a concurso. Mi hijo se sentó a la mesa del comedor con aquellos documentos y no levantó la cabeza en toda la tarde. Fue llenando hoja tras hoja con su letra apretada, marcando errores que a mí me sonaban a chino, pero que él señalaba con la seguridad de quien conoce la diferencia entre construir para presumir y construir para salvar vidas. En cuanto terminó, le hizo llegar su análisis por escrito al doctor Arreola con el mismo mensajero, para que el patronato pudiera estudiarlo con calma antes de la cena. A las 7:30 de la noche, un automóvil negro de modelo reciente pero sin ostentaciones se estacionó frente a nuestra pequeña casa de tabique pintado de blanco. El chofer no tuvo necesidad de tocar el claxon. Mateo y yo ya estábamos esperando detrás de la puerta de metal. Mi hijo vestía su traje gris, el mismo de la graduación, pero esta vez la camisa blanca estaba tan bien almidonada y sus zapatos tan bien boleados que parecía un hombre diferente. En sus ojos ya no estaba la sombra de la humillación, sino esa chispa de inteligencia que siempre lo ha caracterizado. Yo me había puesto mi vestido de encaje oscuro, el mismo saco gris con mi reloj de enfermera prendido en el pecho y un chal tejido sobre los hombros para protegerme del viento de la noche. El doctor Arreola se bajó del asiento trasero para recibirnos. A sus 72 años, el doctor seguía siendo un hombre imponente, de cabello canoso perfectamente recortado y un traje sastre que delataba su buena posición. Al verme, sus ojos se iluminaron con ese respeto que solo se tienen los viejos soldados que sobrevivieron a las mismas batallas. «Herminia, qué elegancia», dijo, tomándome de la mano con caballerosidad. «Y tú debes ser Mateo. He leído el resumen del trabajo que enviaste al Max Planck. Déjame decirte que tu propuesta sobre la regeneración de las vainas de mielina es simplemente brillante. Hacía años que no veía un enfoque tan fresco en la neurobiología de este país». Mateo se sonrojó un poco, pero sostuvo la mirada y le agradeció con un apretón de manos firme. «Muchas gracias, doctor», dijo mi hijo. «Es un honor que alguien con su experiencia se haya tomado el tiempo de leerlo». «El honor es mío, muchacho», respondió Arreola, abriéndonos la puerta del auto. «En este país nos sobran constructores y nos faltan cerebros. Pero suban, por favor, no queremos llegar tarde a nuestra pequeña reunión de negocios». Durante el trayecto al restaurante, el mismo establecimiento de lujo, donde 2 días antes mi hijo había sido el blanco de las burlas de mi cuñado, el doctor Arreola y Mateo se enfrascaron en una conversación técnica sobre medicina que yo escuchaba con el pecho inflado de orgullo. Mi hijo hablaba con una seguridad que nunca le había visto frente a extraños. El doctor lo escuchaba con atención,
asintiendo con la cabeza y haciéndole preguntas complejas que Mateo respondía sin titubear. Yo me mantuve callada, mirando por la ventanilla cómo las luces de la ciudad se reflejaban en el pavimento mojado por la llovizna. Cuando el auto se detuvo frente al restaurante, el valet parking corrió a abrir la puerta. El lugar se veía aún más imponente que el sábado, con sus luces cálidas y el murmullo de la gente adinerada que entraba y salía. Al cruzar el umbral, el gerente del lugar reconoció de inmediato al doctor Arreola y se deshizo en reverencias, guiándonos personalmente hacia el salón privado que Humberto había reservado para la cena. A medida que nos acercábamos al salón, podía escuchar la voz ronca de mi cuñado que retumbaba a través de las puertas de madera tallada. Estaba hablando en su tono de siempre, ese que usa cuando quiere convencer a alguien de que es el hombre más importante de la sala. «Porque en mi empresa no nos andamos con rodeos, señores», decía Humberto, y podía imaginarlo gesticulando con su copa de whisky en la mano. «Nosotros entregamos calidad, no promesas de papel. Por eso la remodelación del hospital tiene que ser nuestra. El patronato necesita gente de experiencia, no teóricos que solo saben de libros». El gerente abrió las puertas del salón doble con un movimiento suave. La mesa estaba puesta para 6 personas. Humberto estaba de pie junto a la cabecera, con un traje oscuro que le apretaba un poco en la cintura y una corbata de seda brillante. A su lado, mi hermana Silvia lucía un vestido de lentejuelas que resultaba excesivo para la ocasión, sonriendo con esa rigidez de quien teme que se le note el origen humilde. Sentados a la mesa estaban el doctor Salazar y el ingeniero Fuentes, 2 de los miembros más influyentes del patronato del hospital. Cuando entramos, la voz de Humberto se extinguió de golpe, como si alguien le hubiera cortado la respiración con una pinza hemostática. Su copa de whisky quedó suspendida a mitad de camino hacia su boca, y sus ojos pequeños se abrieron tanto que por primera vez parecieron redondos. Silvia soltó un pequeño jadeo y se llevó la mano al pecho, mirando de reojo a su marido con una expresión de pánico absoluto. «Doctor Arreola, qué gusto que haya podido venir», tartamudeó Humberto, intentando recuperar el control de su rostro mientras daba un paso al frente. Estábamos preocupados de que el tráfico lo hubiera retrasado. «Pero no entiendo. Herminia, Mateo, ¿qué significa esto?» El doctor Arreola no se inmutó. Caminó hacia la mesa con la parsimonia de quien es el dueño absoluto del lugar y saludó a sus colegas del patronato con un ademán de la cabeza. «Buenas noches a todos», dijo el doctor Arreola con esa voz pausada que se impone sin necesidad de gritar. «Disculpen la demora. Quise pasar personalmente por nuestros invitados de honor para esta noche. Creo que todos aquí conocen a Herminia, nuestra jefa de enfermeras jubilada, una mujer que dio su vida por el hospital civil. Y para quienes no lo conocen, les presento al doctor Mateo, la mente más brillante de la nueva generación de investigadores de nuestro país». El silencio que se apoderó del salón privado fue absoluto. Se podía escuchar el sutil zumbido del aire acondicionado y el tintineo del segundero de mi reloj de enfermera. El doctor Salazar y el ingeniero Fuentes se pusieron de pie de inmediato para saludarnos, con una cortesía que nunca le habían mostrado a Humberto durante toda la tarde. «¿El doctor Mateo?», preguntó el doctor Salazar, estrechando la mano de mi hijo con verdadero entusiasmo. «¿Es usted el autor del artículo sobre la regeneración celular que se publicó en la revista de la facultad el mes pasado?» «El mismo, doctor Salazar», respondió Mateo, sosteniendo el saludo con una sonrisa tranquila. «Es un placer conocerlo». Humberto se había quedado petrificado en su lugar. El color rojo de su rostro, provocado por el alcohol y la soberbia, se había transformado en un tono grisáceo, similar al de los pacientes que sufren una baja repentina depresión. Miraba a mi hijo, luego a mí, y finalmente al doctor Arreola, tratando de unir las piezas de un rompecabezas que su mente limitada no lograba comprender. Pero, «Doctor Arreola», intervino Silvia, con una voz que temblaba como una hoja seca. Ellos son nuestra familia. Herminia es mi hermana. Mateo es... bueno, él es solo un practicante. Nosotros lo invitamos el sábado a cenar para celebrar que terminó sus estudios, pero... ¿Un practicante?», la interrumpió el doctor Arreola, esbozando una sonrisa cargada de una ironía fina. «Señora Silvia,
Me parece que usted no está muy enterada de los logros de su propia familia. El doctor Mateo no es un simple practicante. El sábado por la noche, mientras ustedes celebraban aquí, el Instituto Max Planck de Alemania confirmó una beca de investigación completa para él. Va a coliderar uno de los proyectos de neurobiología más importantes de la década en Europa. El ingeniero Fuentes soltó un silbido de admiración. ¿El Max Planck?, dijo Fuentes, mirando a Humberto con una expresión que ya no era de negocios, sino de extrañeza. Caray, Humberto, ¿no nos habías dicho que tenías a un científico de ese calibre en tu familia? Eso es algo que se presume. Y pensar que nos estabas hablando de la falta de teóricos en el hospital. Humberto intentó sonreír, pero la mueca que se dibujó en su rostro parecía más bien un gesto de dolor físico. Se acomodó el cuello de la camisa, que de pronto parecía quedarle demasiado estrecho, y buscó con la mirada un vaso de agua para humedecer sus labios secos. Sí, bueno, claro que lo sabíamos, mintió Humberto, con una voz que sonaba ahogada y sin fuerza. Solo que queríamos mantenerlo en privado. Ya saben, por discreción. Mateo es un muchacho muy reservado. ¿Verdad, campeón? El tono condescendiente de campeón sonó tan falso y ridículo en ese salón de lujo que el doctor Salazar frunció el ceño con evidente desagrado. Yo di un paso al frente, dejando que la luz del candelabro de cristal iluminara mi viejo reloj de enfermera y las arrugas de mi rostro, que en ese momento se sentían como marcas de guerra de las que me sentía profundamente orgullosa. No tienes que fingir, Humberto, dije, manteniendo mi voz en ese tono pausado y firme que usaba cuando tenía que poner orden en la sala de urgencias. El sábado fuiste muy claro con tu brindis. Nos dijiste a todos que el título de Mateo era solo un pedazo de cartón y que no tenía dónde caerse muerto. Incluso tuviste la generosidad de ofrecerle un puesto de asistente en tu constructora para que tuviera para sus pasajes, ¿te acuerdas? La revelación cayó sobre la mesa como un balde de agua helada. El doctor Arreola miró a Humberto con una frialdad que habría congelado el mismísimo quirófano. El ingeniero Fuentes y el doctor Salazar intercambiaron una mirada rápida, llena de ese desprecio silencioso que los hombres de verdadero poder reservan para los advenedizos que intentan parecer más de lo que son. Humberto abrió la boca para defenderse, pero no le salieron las palabras. Su mirada iba de un lado a otro, buscando el apoyo de su esposa, pero mi hermana Silvia se había quedado muda, mirando el suelo alfombrado con las mejillas encendidas, de una vergüenza que no se le quitaría con ningún tratamiento de belleza. ¿Eso dijiste, Humberto?, preguntó el doctor Arreola, con una voz suave pero cargada de una amenaza implícita. Vaya. Y pensar que hoy veníamos a discutir la viabilidad de tu constructora para la remodelación de nuestra nueva ala de investigación celular. Me pregunto cómo pretendes dirigir un proyecto de esa envergadura si no eres capaz de respetar el trabajo científico de tu propia sangre. Doctor Arreola, por favor, fue solo una broma. A una plática de familia, suplicó Humberto, dando un paso hacia el doctor con las manos extendidas en un gesto de desesperación que daba lástima. Usted sabe el respeto que le tengo al patronato. Yo solo quería... La cena de hoy ha cambiado de propósito, Humberto, lo interrumpió el doctor Arreola, haciendo un ademán para que el mesero se acercara. Ya no estamos aquí para revisar tus planos de construcción. Esos planos tienen demasiadas deficiencias técnicas que nuestro nuevo asesor científico, el doctor Mateo, ya nos ha señalado con mucha precisión esta tarde. Hoy estamos aquí para celebrar el éxito de la medicina de nuestro país y para agradecerle a Herminia por haber formado a un hombre de tal valía. El mesero se acercó con una bandeja de plata que sostenía una botella de champaña y varias copas de cristal fino. El doctor Arreola tomó una copa y se la entregó a Mateo. Luego tomó otra y me la ofreció a mí con una reverencia que me llegó al alma. El doctor Salazar y el ingeniero Fuentes tomaron las suyas, dejando a Humberto y a Silvia de pie al final de la mesa, como dos extraños que se hubieran colado a una fiesta a la que no pertenecían. Miré a mi cuñado directamente a los ojos. Aquel hombre que el sábado se pavoneaba por el restaurante, presumiendo su camioneta y su billetera abultada, ahora parecía un niño asustado. Un hombre pequeño que se daba cuenta de que todo su dinero no era suficiente para comprar el respeto de quienes verdaderamente importaban. La ejecución de mi plan había sido silenciosa,
sin gritos ni escenas vulgares, hecha con la precisión quirúrgica de quien sabe exactamente dónde dar el golpe para sanar una herida de orgullo que llevaba años abierta. Me acomodé el chal sobre los hombros y levanté mi copa de cristal fino, sintiendo cómo el segundero de mi viejo reloj de enfermera marcaba el inicio de una nueva era para mi familia. El tintineo de las burbujas de la champaña subiendo por las copas de cristal fino era el único sonido que competía con el zumbido del aire acondicionado. Sostuve mi copa con la mano firme, sintiendo el frío del vidrio contra mis dedos gastados por los años de trabajo. A mi lado, Mateo mantenía una postura impecable, con la cabeza en alto y una serenidad que me llenaba el pecho de un orgullo indescriptible. Frente a nosotros, Humberto parecía haberse encogido dentro de su traje de marca. La arrogancia que le había inflado el pecho durante el fin de semana se había evaporado, dejando en su lugar a un hombre asustado, con el rostro sudoroso y los ojos desorbitados. Mi hermana Silvia intentó dar un paso hacia mí, con una sonrisa tan falsa que parecía dibujada con un pincel de mala calidad. Sus manos, enjolladas con anillos que ahora me parecían de juguete, temblaban de manera evidente. «Herminia, por favor», susurró Silvia, con una voz chillona que intentaba sonar afectuosa. «No nos hagas esto. Somos familia. Humberto solo estaba bromeando el otro día. Tú lo conoces. Siempre ha tenido un sentido del humor un poco pesado, pero en el fondo los quiere mucho. Dile algo al doctor Arreola, por favor. Esta cena es muy importante para nosotros. No dejes que un malentendido arruine el trabajo de meses». Miré a mi hermana con una mezcla de lástima y decepción. Durante años la había visto justificar cada desplante, cada humillación y cada muestra de soberbia de su marido con tal de mantener esa fachada de vida perfecta que tanto le gustaba presumir en las redes sociales. Había permitido que Humberto pisoteara a su propia sangre con tal de no perder los lujos que él le daba. «No hay ningún malentendido, Silvia», respondí, con una calma que me brotaba desde lo más profundo del alma. «El sábado escuché perfectamente cada una de las palabras de tu esposo, y Mateo también las escuchó. No fue una broma. Fue el intento de un hombre pequeño de sentirse grande a costa del esfuerzo de un muchacho que ha trabajado honradamente toda su vida. Pero la vida da muchas vueltas, hermana, y a veces las vueltas son muy rápidas». El doctor Arreola dio un paso al frente, colocándose sutilmente entre Humberto y nosotros, como un escudo de autoridad que mi cuñado no se atrevía a desafiar. «Señora Silvia, señor Humberto», dijo el doctor Arreola, con un tono de voz que cortaba como un bisturí recién afilado. «En el patronato del hospital privado no tomamos decisiones basadas en bromas ni en relaciones familiares. Nos tomamos muy en serio la salud de nuestros pacientes y la seguridad de nuestro personal. Por eso, cuando revisamos las propuestas para la remodelación del ala de investigación, siempre buscamos la opinión de expertos, y en este caso, la opinión del doctor Mateo ha sido definitiva». Humberto tragó saliva con dificultad. Se pasó un pañuelo de seda por la frente, tratando de limpiar el sudor que le corría por las sienes. «¿La opinión de Mateo?», tartamudeó Humberto, mirando a mi hijo como si fuera la primera vez que lo veía. «Pero si él apenas se está graduando. ¿Cómo va a evaluar un proyecto de ingeniería y construcción de millones de pesos? Con todo respeto, doctor Arreola, mi constructora tiene más de 15 años de experiencia en el ramo. Hemos construido centros comerciales, oficinas, residencias, pero nunca han construido un laboratorio de nivel de bioseguridad 3, Humberto», lo interrumpió Mateo, con una voz tranquila, segura y libre de cualquier rastro de rencor. Mi hijo dio un paso hacia la mesa, donde descansaba una carpeta de piel con los planos del proyecto de Humberto. Con una elegancia natural, abrió la carpeta y señaló uno de los diagramas con la punta de un bolígrafo que el doctor Salazar le había facilitado. «He revisado tu propuesta de diseño para el sistema de ventilación del ala de patología», continuó Mateo, mirando a Humberto a los ojos. «Sugieres un sistema de flujo de aire compartido con el área de consulta externa para ahorrar costos de instalación. Eso es un error técnico gravísimo. En un laboratorio de investigación celular se requiere un sistema de presión negativa independiente para evitar que los patógenos o los reactivos químicos se filtren a las áreas comunes.
Si hubieran construido esto según tus planos, el hospital habría enfrentado una clausura sanitaria inmediata en la primera inspección, por no hablar del riesgo mortal para los pacientes con sistemas inmunológicos comprometidos. El ingeniero Fuentes, que hasta ese momento se había mantenido al margen, asintió con la cabeza, mirando a Humberto con una expresión de severidad extrema. «El doctor Mateo tiene toda la razón, Humberto», declaró Fuentes. «Cuando leí tu propuesta, sentí que algo no cuadraba con las especificaciones de seguridad, pero no lograba precisar el error técnico porque no soy médico. El análisis que el doctor Mateo nos entregó esta tarde por escrito es impecable. No solo detectó el problema de la ventilación, sino también el uso de pintura de plomo en las especificaciones de los muros del área de oncología pediátrica. Eso es inadmisible. ¿Estabas intentando ahorrarte unos pesos a costa de la salud de los niños, Humberto?» La acusación cayó en el salón como una losa de concreto. Humberto abrió la boca, pero no pudo articular palabra. El color rojo de su rostro se transformó en un tono gris cenizo. Sus manos comenzaron a temblar tanto que tuvo que apoyar la copa sobre la mesa para que el líquido no se derramara. El gran empresario, el hombre que el sábado se burlaba del doctor sin consultorio, ahora se veía expuesto como un incompetente avaricioso frente a los hombres que decidían el destino de su constructora. Yo no sabía», balbuceó Humberto, buscando excusas en el aire. «Esos planos los hizo mi equipo de ingenieros. Yo solo superviso la parte administrativa y financiera. Debe ser un error de transcripción. Les aseguro que podemos corregirlo de inmediato. Haremos los cambios que el doctor Mateo sugiera. No hay ningún problema. Podemos trabajar juntos, Mateo. Te puedo contratar como consultor del proyecto. Te pagaré muy bien. Mucho más de lo que te imaginas». La desesperación de Humberto era patética. Estaba dispuesto a humillarse, a suplicarle al mismo muchacho al que 2 días antes había tratado de ocioso, con tal de no perder el contrato que salvaría a su empresa de la quiebra. Me adelanté un paso, dejando que el brillo de mi viejo reloj de enfermera destacara bajo la luz del candelabro. Miré a mi cuñado con la misma firmeza con la que solía enfrentarme a los médicos prepotentes que ponían en riesgo la vida de los pacientes por pura negligencia. «No, Humberto», dije, con una voz que resonó en todo el salón privado. «Mateo no va a trabajar para ti. No necesita tus migajas ni tus sueldos de lástima para comprarse sus pasajes. Mi hijo se va a Alemania, al Instituto Max Planck, con una beca completa que tú no podrías pagar, ni aunque vendieras todas tus camionetas de lujo juntas. Va a investigar, va a salvar vidas y va a poner el nombre de nuestra familia en alto, sin necesidad de pisotear a nadie para lograrlo». El doctor Arreola sonrió con una satisfacción evidente y cerró la carpeta de piel con un golpe seco que sonó como un veredicto definitivo. «Creo que no hay nada más que discutir aquí», declaró el doctor Arreola, mirando a Humberto y a Silvia con una frialdad absoluta. «La licitación para la remodelación del hospital queda oficialmente cancelada para su constructora, señor Humberto. No podemos confiar una obra de esta importancia a alguien que antepone el dinero a la ética profesional y que además demuestra una alarmante falta de calidad humana con su propia familia. Les ruego que abandonen el salón. Esta noche estamos celebrando un logro de verdad». Silvia soltó un sollozo ahogado y se cubrió la boca con las manos. Miró a los consejeros del patronato, buscando alguna mirada de compasión, pero solo encontró rostros serios y desprecio silencioso. Humberto, con los hombros caídos y la mirada perdida en el suelo, tomó a su esposa del brazo y caminó hacia la salida con pasos lentos y pesados, como si cada paso le costara un esfuerzo sobrehumano. Antes de cruzar la puerta, Humberto se detuvo por un segundo y me miró de reojo. En sus ojos ya no quedaba rastro de la soberbia que lo había definido durante años. Solo había la mirada de un hombre derrotado que sabía que había cavado su propia tumba por culpa de su propia boca. La puerta del salón privado se cerró detrás de ellos con un susurro suave. El silencio que quedó en la habitación fue roto por los aplausos del doctor Salazar y del ingeniero Fuentes. El doctor Arreola levantó su copa una vez más, mirándonos a Mateo y a mí con un respeto profundo que me llenó los ojos de lágrimas de felicidad. «Por el doctor Mateo», dijo el doctor Arreola con orgullo, «y por Herminia, la madre que supo guiarlo con amor, dignidad
y una fuerza inquebrantable. «¡Salud! ¡Salud!», respondieron los demás consejeros, chocando sus copas en un brindis que esta vez sí era real, un brindis que celebraba el conocimiento, el esfuerzo y la decencia. Bebí un sorbo de la champaña, sintiendo el cosquilleo dulce en la garganta. Miré a mi hijo, quien me sonreía con una madurez que me conmovía el corazón. En ese momento supe que todas las noches de desvelo, todas las preocupaciones por el dinero y todas las humillaciones del pasado habían valido la pena. Habíamos ganado la batalla más importante de nuestras vidas, no con la fuerza de los gritos ni del dinero vacío, sino con el poder de la inteligencia y la dignidad de quienes no se rinden ante la injusticia. Heiss. Las semanas que siguieron a aquella cena de negocios fueron un torbellino de silencio y de maletas a medio hacer. En nuestro barrio de San Andrés, la noticia de que el hijo de la enfermera Herminia se iba a Alemania con una beca de las grandes corrió más rápido que la humedad en temporada de lluvias. Las mismas vecinas que antes me miraban con lástima cuando me veían regresar del mercado, cargando las bolsas de mandado con mis manos artríticas, ahora se detenían en la esquina para preguntarme detalles, buscando una pizca de esa suerte que creían que nos había caído del cielo. Yo las escuchaba con una sonrisa mansa, de esas que no dicen nada pero que lo entienden todo. No era suerte. Eran 40 años de turnos dobles en el hospital civil, de sábanas lavadas a mano y de noches de estudio a la luz de una vela cuando no había para pagar el recibo de la luz. La casa se fue quedando vacía de ruidos, pero llena de una paz que no recordaba haber sentido jamás. Don Joaquín, el carnicero de la esquina, me regaló un pedazo de cecina bien envuelto el día que supo la noticia, y doña Clara, la de la mercería, me trajo un juego de agujas de tejer nuevas para que no me aburriera en el viaje largo. La gente sencilla de nuestro rumbo sabe reconocer el esfuerzo verdadero. No necesitan ver una camioneta del año para saber quién tiene valor y quién es solo pura fachada. El miércoles por la tarde, cuando el sol empezaba a caer y a pintar de naranja las paredes de tabique de mi patio, el sonido de unos tacones apurados contra el cemento de la banqueta me avisó que la visita que tanto había esperado por fin había llegado. No tuve necesidad de abrir la puerta de metal. Ya sabía quién era antes de que tocara. Silvia entró a la casa sin el aire de grandeza de otras veces. No traía el vestido de lentejuelas ni la bolsa con letras doradas que presumía en el restaurante. Vestía un pantalón de mezclilla sencillo y una blusa de algodón que se veía arrugada, como si la hubiera sacado del montón de la ropa sucia sin fijarse. Sus ojos, siempre cargados de rímel y de altanería, estaban hinchados y rojos, rodeados de unas ojeras profundas que revelaban noches enteras de llanto y de discusiones a puerta cerrada. «Herminia, por favor», me dijo, antes de que pudiera ofrecerle un vaso de agua. «Tienes que ayudarme, tienes que hablar con el doctor Arreola». Me senté despacio en mi sillón de siempre, el que tiene el resorte vencido del lado izquierdo, y me acomodé el chal sobre los hombros. La miré con esa paciencia infinita que se adquiere después de haber pasado media vida consolando a madres en las salas de espera de urgencias. «Siéntate, Silvia», le dije con voz suave. «El té de azahar ya casi está listo. Te va a hacer bien para los nervios». «No quiero té, Herminia», exclamó ella, dejándose caer en la silla de madera del comedor con un gesto de desesperación. «No tienes idea de la que se ha armado en la casa. Humberto no duerme. Los del banco no dejan de llamar porque la constructora tiene 2 meses de retraso en los pagos del préstamo de la maquinaria. Esa obra del hospital privado era nuestra última tabla de salvación. Si el patronato no nos da el contrato, vamos a tener que declarar la quiebra antes de que termine el año. Van a quitarnos la casa de la loma, las camionetas, todo». Escuché sus lamentos sin que se me moviera un solo músculo de la cara. Durante años, Silvia se había encargado de recordarme en cada reunión familiar que su vida era superior a la mía. Se burlaba de mi pensión de enfermera, de mis zapatos de suela de hule y del hecho de que Mateo no tuviera un consultorio propio donde cobrar miles de pesos por una consulta de 15 minutos. Ahora, sentada en mi sala humilde, rodeada de mis muebles viejos y de mis plantas de geranio, se veía tan desamparada y tan vacía como una botella de vidrio rota en la calle. «Humberto cometió un error muy grave, Silvia», respondí sirviendo el té en 2 tazas de barro que tenían los bordes un poco despostillados.
Y no me refiero a la forma en que trató a mi hijo el sábado por la noche. Ese fue un error de educación y de decencia. El error grave lo cometió en sus planos de construcción. Quiso ahorrarse unos pesos usando materiales prohibidos y diseñando un sistema de ventilación que habría puesto en peligro la vida de pacientes con cáncer. Eso no es un descuido administrativo. Eso es negligencia criminal. Él no lo hizo con mala intención, sollozó mi hermana, apretando la taza caliente entre sus manos temblorosas. Ya sabes cómo son los negocios, Herminia. Todo el mundo busca cómo ahorrar. Además, si Mateo no hubiera abierto la boca frente a los consejeros del patronato, nadie se habría dado cuenta de esos detalles técnicos. Tu hijo arruinó nuestra vida por pura venganza. Me levanté de la silla con una lentitud que me dolió en las rodillas, pero con una firmeza que hizo que Silvia guardara silencio de golpe. Me paré frente a ella, mirándola desde la altura de mis 68 años de dignidad intacta. Mateo no arruinó nada, Silvia. Mateo hizo lo que hace un verdadero médico. Salvó vidas antes de que el desastre ocurriera. Si tu marido prefiere construir castillos de naipes con la salud de la gente, ese es su problema, no el de mi hijo. Humberto cavó su propia fosa el día que decidió que el dinero valía más que la vida y que la decencia. Y tú lo ayudaste a cavarla cada vez que le aplaudiste sus humillaciones hacia nosotros. Silvia bajó la cabeza, dejando que las lágrimas cayeran directamente sobre la mesa de madera gastada. No había defensa posible para sus palabras. El silencio que se apoderó de la cocina fue largo y pesado, solo interrumpido por el silbido del viento que se colaba por las rendijas de la ventana del patio. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó con una voz que parecía la de una niña pequeña perdida en un mercado. «Nos vamos a quedar en la calle, Herminia. La gente del club ya empezó a murmurar. Ya nadie nos invita a las reuniones. Humberto dice que si el doctor Arreola no cambia de opinión, estamos acabados. Van a tener que aprender a vivir con lo que de verdad tienen, Silvia», le dije, poniéndole una mano suave sobre el hombro gastado. «Van a tener que vender lo que no es suyo, pagar sus deudas y empezar de nuevo, desde abajo, con las manos limpias. Es una medicina muy amarga, lo sé. Yo la tomé durante 40 años de mi vida. Pero te aseguro que se puede vivir con la frente en alto aunque no se tenga un centavo en la bolsa. La dignidad no se compra a plazos en las tiendas departamentales». Silvia no dijo nada más. Se tomó el té de azahar a sorbos lentos, como si cada trago fuera un recordatorio de la realidad que ahora le tocaba enfrentar. Se despidió de mí con un abrazo tibio, un abrazo que después de muchos años se sintió real, libre de esa capa de hipocresía que había empañado nuestra relación desde que éramos jóvenes. La vi caminar por la calle de San Andrés hacia la parada del autobús, con los hombros un poco más caídos, pero con el paso de quien empieza a entender que el mundo es mucho más grande y más duro de lo que ella creía. Los días siguientes pasaron volando entre el papeleo del consulado y los últimos detalles de la mudanza. El doctor Arreola nos ayudó con todos los trámites legales, agilizando las visas de residencia para Mateo y para mí con una eficiencia que solo los hombres de verdadera influencia poseen. Cada vez que le agradecía su ayuda, el doctor se limitaba a sonreír y a decirme que el hospital civil le debía demasiado a su jefa de enfermeras como para dejar que se fuera del país sin la ayuda adecuada. El viernes por la noche, antes de nuestra partida, decidí dar un último paseo por los pasillos del hospital donde pasé la mayor parte de mi vida. Quería despedirme de las paredes grises, del olor a cloroformo y a desinfectante, y de las salas de urgencias donde dejé mis mejores años y mis mayores esfuerzos. Caminé por el pasillo del segundo piso, el de pediatría, donde tantas noches pasé cargando a niños enfermos para que sus madres pudieran dormir aunque fuera un par de horas. Las enfermeras jóvenes, las que apenas empezaban su servicio social, con sus uniformes blancos impecables y sus estetoscopios nuevos, me saludaron con un respeto que me llenó el alma. Para ellas, yo ya era una leyenda del hospital, la vieja Herminia que conocía de memoria el nombre de cada paciente y que sabía cómo canalizar una vena difícil en medio de la oscuridad de una tormenta. Me detuve frente a la gran ventana que daba al patio central del hospital. A mis 68 años, después de haber visto tanta muerte y tanto dolor, me daba cuenta de que la vida no se mide por los éxitos económicos ni por los títulos que se acumulan en la pared. Se mide por la huella que dejamos en el corazón de los demás. Mi hijo Mateo
Se iba a Alemania a buscar curas para enfermedades que hoy parecen incurribles, pero su verdadera grandeza no radicaba en la beca del Max Planck, sino en la nobleza de su espíritu, esa que no se dejó corromper por el veneno de la soberbia familiar. El sábado por la mañana, el taxi negro que nos llevaría al aeropuerto se estacionó frente a nuestra casa. Mateo cargó las 3 maletas viejas que logramos reunir, acomodándolas en la cajuela con un cuidado extremo. Yo salí al patio por última vez para regar mis macetas de geranio y de azalea, dejándolas encargadas con doña Clara para que no se secaran durante nuestra ausencia. Miré la fachada de nuestra pequeña casa de San Andrés. El tabique pintado de blanco se veía un poco gastado por el sol, y la puerta de metal tenía esa mancha de óxido cerca de la cerradura que tantas veces intenté quitar con lija y pintura. Sentí un nudo en la garganta, ese dolorcito dulce que da el tener que dejar el lugar donde uno ha sido feliz a pesar de las carencias. Aquí crié a mi hijo sola, con el sudor de mi frente y con la ayuda de una comunidad que nunca nos dejó solos cuando el hambre apretaba. ¿Estás lista, mamá?, me preguntó Mateo, tomándome del brazo con esa ternura que siempre ha sido su mayor virtud. «Estoy lista, mi amor», le respondí, acomodándome el chal gris sobre los hombros. «Vámonos antes de que empiece a llover». El trayecto al aeropuerto fue un viaje de pocas palabras, pero de muchas miradas compartidas. Mateo miraba por la ventanilla con los ojos muy abiertos, llenos de esa ilusión y de ese temor que sienten los jóvenes cuando están a punto de conquistar un mundo desconocido. Yo, en cambio, mantenía la vista fija en mi viejo reloj de enfermera prendido en la solapa de mi saco. El segundero seguía moviéndose con su ritmo constante, recordándome que cada minuto transcurrido era una página escrita en el libro de nuestra historia, una página de la que no tenía nada de qué arrepentirme. Al llegar a la sala de embarque, el bullicio de la gente y el eco de las voces anunciando los vuelos internacionales me hicieron sentir muy pequeña, casi invisible en medio de esa marea de viajeros con maletas de marca y abrigos caros. Pero ya no me importaba ser invisible. Había aprendido que la invisibilidad es el camuflaje de los fuertes, la herramienta de quienes prefieren actuar en silencio para que sean sus resultados los que hablen por ellos. Abordamos el avión bajo una llovizna pertinaz que limpiaba las pistas de despegue. Al acomodarme en el asiento de la ventana, sentí el rugido de los motores que empezaban a calentarse para el viaje largo a través del océano. Mateo me tomó de la mano por debajo del descansabrazos, apretándola con suavidad, repitiendo el mismo gesto que tantas veces habíamos compartido en la mesa de nuestra cocina cuando el futuro parecía una neblina incierta. «Gracias por todo, mamá», me susurró al oído, con una voz que sonaba madura y llena de una gratitud profunda. «No habría llegado a ningún lado sin ti». Le sonreí, apretando su mano con la poca fuerza que todavía me queda en los dedos. Miré hacia afuera por la ventanilla redonda del avión, viendo cómo las luces de la ciudad empezaban a alejarse y a convertirse en pequeños puntos brillantes que se perdían entre las nubes grises de la tarde. A mis 68 años, con el cabello completamente blanco y las manos gastadas por el trabajo, me daba cuenta de que la verdadera transformación de nuestras vidas no había ocurrido en el restaurante lujoso ni en las oficinas del patronato del hospital. Había ocurrido en el momento exacto en que decidimos que la dignidad de un hijo y el honor de una madre no tenían precio, y que no había dinero en el mundo capaz de hacernos agachar la cabeza frente a la soberbia de los que se creen dueños del destino ajeno. El avión rompió la capa de nubes, dejándonos en medio de un cielo azul y despejado, donde el sol brillaba con una intensidad que casi me cegaba los ojos. Sonreí para mis adentros, sintiendo el tic-tac constante de mi reloj de enfermera contra mi pecho, lista para iniciar la mejor etapa de mi vida al lado del hombre que yo misma había formado con el barro de la decencia y la verdad.